Soy la doctora Clemencia Lara, soy especialista en odontología biológica, en odontología neurofocal y medicina funcional. Hemos visto una serie de videos, los pueden buscar en nuestras redes sociales como Oral Biomed, donde nosotros nos hemos enfocado muchísimo en el sueño, en la apnea, en el síndrome de los pies inquietos y de pronto en el insomnio, que son de alguna manera afectaciones que por el ritmo de vida acelerado que llevamos pueden llegar a desorganizarnos. También hemos hablado muchísimo sobre el ejercicio, sobre la fuerza, sobre la resistencia, el yoga, la importancia de todo lo que son las piernas dentro de la estructura anatómica del ser humano. Hoy vamos a tratar de hablar de algo que para mí es fundamental, como es la respiración. Hay muchísimas técnicas desde el pasado en yoga, donde nosotros en el yoga hablamos de que la respiración se le llama pranayama, que es energía. Los seres humanos nos alimentamos realmente, pues lógico, de glucosa, que es todo lo que tiene que ver con la comida. Nos hidratamos también, y esto no nos lleva glucosa al cuerpo, pero formamos parte del 60% de líquidos. Donde se almacenan, esa glucosa se distribuye, forma parte de la sangre, de todos los líquidos. Entonces, entre la glucosa, las emociones y el oxígeno, nuestro cuerpo se mantiene y de alguna manera tenemos las funciones bien equilibradas. Entonces hoy, en una forma muy especial, vamos a hablar de respiración. Primero porque yo quiero que poco a poco vayan entendiendo. Cuando hablan del COVID siempre hablamos de inflamación en los pulmones. ¿En qué tenemos nosotros que enfocarnos? En todo el sistema inmune, lógico. Pero en este caso, si nosotros llegamos a tiempo, si mejoramos la función de los pulmones día a día, que no sea el día que nos enfermamos, sino con mucho tiempo antes. Es bueno, lógico, la natación, pero no todas las oportunidades tenemos una piscina cerca. Entonces vamos a enfocarnos en ejercicios sencillos. Por ejemplo, está el método buteico, que es reconocido en Rusia para los asmáticos. Tenemos Wim Hof, en yoga de pronto tenemos respiración alterna, la respiración de fuego. En buteico y en yoga han juntado mucho la respiración cuadrada. Hay muchísimos tipos de respiración. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de buteico, vamos a ir despacito para que me entiendan, porque tiene tendencia a tener muchísimo que ver con el asma, con esos procesos donde los pulmones como que se cierran un poquito. Eso pasa mucho después del COVID y durante el COVID, que me siento el pulmón un poquito como colapsado, cerradito. Entonces no fluye bien mi oxígeno cuando respiro. El método buteico, básicamente, yo respiro normal. Vamos a hacer una grafiquita para que ustedes nos lo entiendan mejor. Entonces, hacemos una respiración que puede ser tomando en 5 y contamos mentalmente y bajamos 5. Y después tratamos de sostener la respiración, como si fuera un triangulito. La sostenemos y tratamos con un cronómetro de ver que lleguemos a 10, a 20, a 30 y a 40. O sea, y la sostenemos. La sostenemos sin respirar. Eso hace que si llegamos a 10 está muy pobre, que si llegamos a 20 es el límite mínimo. Lo ideal sería más de 20, más de 30 y llegar siquiera a 40. En ese espacio donde estamos haciendo apnea, estamos sosteniendo dióxido de carbono, CO2, y también se activa el óxido nítrico. ¿Qué pasa si son personas hipertensas? Inmediatamente su tensión arterial baja, porque dilata las venas, dilata las arterias, y el CO2 de alguna manera mantiene el bronquio dilatado y nos permite. Entonces entendimos la respiración. No tiene que ser en 5, puede ser en 4, puede ser en 3, pero la misma cantidad subiendo o bajando. Lo que debemos de alargar es el tiempo de apnea. Entonces vamos llevando
un control. ¿Con qué? Con el cronómetro del celular, puede ser. Y ya después vamos a necesitar respirar, porque claro, llega un momento en que si yo la sostengo, tengo que hacer 3 respiraciones profundas. Y después medio minuto o 1 minuto de respiración normal, ¿ya? Entonces, ese mismo ejercicio, dependiendo de cómo estoy de afectada, y además sería ideal hacerlo en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque no estoy alterada, porque no he comido alimentos que me alteren. Hay muchos alimentos que sin darnos cuenta podemos hacer pequeñas alergias o pequeñas donde ese alimento de alguna manera altera mi sistema nervioso. Es un alimento que tiene un efecto adverso. También puedo tener un disgusto y eso altera mi respiración. Entonces vamos a tener en cuenta esa respiración buteico bien manejada 3 o 4 veces. Si tenemos buteico, como que me enfrasco más porque eso es de una persona muy famosa en Rusia que se dio cuenta que los enfermos tenían un patrón respiratorio como muy alterado y que cuando se iban reparando todos sus órganos, su corazón, todos sus sistemas, ya la respiración se veía más pausada, la respiración se veía muchísimo mejor estructurada. Entonces, ¿por qué no aprovechar ahora en época del COVID hacer estos ejercicios que sabemos que nos van a convenir mucho? El triángulo tiene una inhalación, una exhalación y un tiempo de apnea. Este tiempo de apnea es el que vamos a ir mejorando. Ya no son 10, son 15. Ya no me desespero, ya no estoy nerviosa porque sé que logré 15, 20, 30, 40 y más. No sientan miedo porque ustedes mismos se dan cuenta de la capacidad que van teniendo sus pulmones y si lo hacen en un momento de crisis, de asma, ustedes pueden empezar con 5, 5 y 5 y después con el tiempo 5, 5 y 10 porque sus pulmones van teniendo la posibilidad de abrirse y ustedes se sienten súper confortables. Buteico también hace mucho énfasis en que en el momento de la apnea sería mucho mejor si yo en esos 15, 20 o 40 segundos yo puedo estar caminando, contando mis pasos, de pronto en un prado, sin zapatos, porque la energía cambia. Entonces sería muy placentero que ustedes inspiren, expiren con la misma longitud y que lo que van ampliando es la base de ese triángulo. De pronto al principio es un triángulo equilátero, que quiere decir los 3 laditos iguales, y con el tiempo lo vamos volviendo un isósceles, que quiere decir que la base se hace grande y vamos teniendo una capacidad pulmonar increíble. Eso lo podemos hacer también con pasos. Al principio no camino sino 5 pasos en el apnea, después 10, después 20. Otro ejercicio que hacemos que me gusta mucho porque es muy de yoga, la primera parte es inhalar, exhalar en la misma cantidad y la base. En esa base nosotros, por ejemplo, podemos sin aire, porque no tenemos aire, no hay necesidad de taparnos porque somos adultos. Si fuéramos niños es diferente. Entonces, en ese tiempo de apnea podemos tirar la cabeza atrás, abajo, a un lado, al otro, llevarla acá, acá. Entonces estamos haciendo como una doble función. Así como en el prado nos cargábamos de energía y estamos en la naturaleza, acá lo que le estamos dando al cerebro y a ese par craneal tan importante que es el nervio vago, le estamos dando la posibilidad de tener unos movimientos que activen la capacidad para que cuando inerve cada uno de los órganos, en este caso los pulmones, esté mucho mejor potenciado. Ese es el tercer ejercicio. El primero es como de diagnóstico, el segundo el del prado, el tercer ejercicio es el de movimiento de cabeza y cuello. Tenemos un cuarto ejercicio de buteico. Nosotros en yoga pues le decimos respiración cuadrada. Ellos lo usan mucho para el ejército, para la milicia americana. Box, breathing,
Box es caja en inglés. Entonces, como les explicaba antes del triángulo, ellos lo que hacen en la respiración cuadrada es básicamente inhalan 5, sostienen 5, exhalan 5 y sostienen. Cuando les digo sostienen, quiere decir que estamos en apnea. Pero no quedarnos en ese 5. Mucha gente puede empezar solamente en 3. Cuando les digo 5 es que uno lo cuenta mentalmente. Si me dicen a mí hasta cuánto puedes llegar, hasta 10. Entonces quiere decir que voy inhalando despacio, sostengo 10 despacio, suelto 10 despacio exhalando y sostengo en apnea 10. Es de los ejercicios más fáciles. Ustedes pueden empezar en 3, llegar a 5, a 7, a 9 y van viendo cómo sus pulmones cada vez lo sienten como que respiran mejor. Para esas personas de EPOC, el problema que hay con EPOC, esa enfermedad obstructiva crónica de los pulmones, que también son personas muy afectadas porque fumaron, personas muy afectadas porque trabajaron en lugares muy contaminados. Entonces, vamos a hablar de esta experiencia de tener esta clase de respiración y de empezar antes de, pero si ya nos dio COVID, de pronto podemos empezar con la más facilita, ¿ya? Empezar con la del cuadradito, estar en raticos de apnea con el prado, tocando el prado, y yo les garantizo que cada vez que nosotros activamos nuestros pulmones, los pulmones obligan a que el oxígeno entre a la sangre, que nuestro corazón por circulación trabaje mejor. Además, ellos son órganos muy anexos, corazón y pulmones trabajan de la mano. Para medicina tradicional china, corazón tiene que ver con intestino delgado, pulmones tienen que ver con intestino grueso. La digestión es de pronto de los grandes secretos, de pronto porque involucra la alimentación. Espero que les haya quedado claro la respiración buteico y en el próximo video vamos a hablar de la respiración yoga, que es de donde de alguna manera han echado mano muchísimas técnicas respiratorias y que son más fáciles y más entendibles porque pues de alguna manera han estado más en contacto ya con la cultura occidental. Muchísimas gracias, síganos en nuestras redes sociales y tendremos el placer de contestarles todas esas preguntas. A los pacientes que nos han preguntado tanto por síndrome de los pies inquietos, empiecen con estas respiraciones y ustedes se dan cuenta de un antes y un después.